Pingüinos y aves gigantes de la prehistoria. Los enormes pingüinos de Nueva Zelanda, que vivieron hace 62 millones de años, tenían homólogos parecidos en Japón, Estados Unidos y Canadá, según un estudio publicado en la revista Journal of Zoological Systematic and Evolutionary Research. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un mundo inquieto. Hoy estaremos conversando sobre algunas aves y pingüinos gigantes. ¿Qué pasó con ellos? ¿En dónde los podemos encontrar? Pues quédate con nosotros y descubre estas y otras interrogantes. Pero antes de empezar, recuerda darle like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Ahora sí, comencemos. Unos científicos han identificado sorprendentes similitudes entre los huesos fosilizados de los pingüinos y los de un grupo de aves mucho más jóvenes del hemisferio norte, los plotoptéridos. Estas similitudes sugieren que los plotoptéridos y los pingüinos antiguos se veían muy similares y podrían ayudar a los científicos a entender cómo las aves comenzaron a usar sus alas para nadar en lugar de volar. Hace 62 millones de años, los primeros pingüinos conocidos nadaban en mares tropicales y casi sumergían la tierra que ahora es Nueva Zelanda. Los paleontólogos han encontrado los huesos fosilizados de estos antiguos animales en Waipara, al norte de Canterbury. Han identificado 9 especies diferentes que van desde pequeños pingüinos del tamaño actual de un pingüino de ojos amarillos hasta un monstruo de 1,6 metros de altura. Los plotoptéridos se desarrollaron en el hemisferio norte mucho más tarde que los pingüinos, apareciendo las primeras especies entre 37 y 34 millones de años atrás. Sus fósiles han sido encontrados en varios lugares de América del Norte y Japón. Como los pingüinos que han sobrevivido hasta la era moderna, la última especie de plotoptéridos se extinguió hace unos 25 millones de años. Los científicos del estudio, el Dr. Gerald Meyer, del Zuckerberg Research Institute and Natural History Museum of Frankfurt, James Goddard Park, del Museum of Natural History and Culture and University of Washington, y los conservadores del Museo Canterbury, el Dr. Paul Scofield y la Dra. Vanessa De Pietri, compararon los huesos fosilizados de los plotoptéridos con especímenes fósiles de las especies de pingüinos gigantes Waimanu, Muri Waimanu y Seki Waimanu, de la colección del Museo de Canterbury. Lo notable de todo esto es que los plotoptéridos y los pingüinos antiguos desarrollaron estas características compartidas de forma independiente, dice la doctora De Pietri. Este es un ejemplo de lo que llamamos evolución convergente, cuando organismos relacionados de forma distante desarrollan rasgos morfológicos similares bajo condiciones ambientales similares. El Dr. Scofield dice que algunas grandes especies de plotoptéridos se habrían visto muy similares a los pingüinos antiguos. Estas aves evolucionaron en diferentes hemisferios, con millones de años de diferencia, pero desde la distancia sería difícil distinguirlas. Dice, los plotoptéridos parecían pingüinos, nadaban como pingüinos, probablemente comían como pingüinos, pero no eran pingüinos. El Dr. Meyer dice que los paralelismos en la evolución de los grupos de aves insinúan una explicación de por qué las aves desarrollaron la capacidad de nadar con sus alas. Antes de continuar, recuerda darle like, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Ahora sí, continuamos. Hemos recopilado para ti algunas de las características más interesantes sobre las 12 aves prehistóricas más grandes de la historia. Número 1. El dodo. El dodo fue una ave prehistórica nativa de las Islas Mauricio, la cual se extinguió a finales del siglo XVII. Su altura era aproximadamente 1 metro, su peso se encontraba entre los 10 y los 18 kilogramos, y su plumaje era de colores grisáceos. La forma de garfio de su pico, el largo de este, 23 centímetros para ser exactos, lo convertía en una herramienta perfecta para abrir cocos. Era una ave incapaz de volar, debido al pequeño tamaño de sus alas, su gran peso y la poca capacidad de su esternón para aguantar su actividad. Número 2. Dinornis. También conocido como moa gigante, esta especie natural de Nueva Zelanda medía entre 0,5 y 3,5 metros de altura, y algunos de ellos llegaban a pesar alrededor de 250 kilogramos. Su cuello largo y su estructura le ayudaban a alimentarse, ya que eran herbívoros y utilizaban técnicas similares a la de las jirafas. Sus gruesas y fuertes patas le permitían correr hasta 40 kilómetros por hora, pese a ser una de las aves más pesadas. Su extinción tuvo lugar aproximadamente en el año 1500 y se debió a los humanos, los cuales cazaban este animal para alimentarse, y a otras especies de predadores que existían en esta etapa. Número 3. Titanis.
El Titanis, perteneciente al grupo de las aves conocidas como aves del terror, vivió en América del Norte durante las épocas del Plioceno y Pleistoceno. Con 2 metros de largo, 2 metros y medio de altura y un peso de 150 kilogramos, eran pocas las presas que se le resistían. Atacaba esta corriendo tras ellas a gran velocidad, 68 kilómetros por hora, para cogerlas con sus garras y finalmente golpearlas con su afilado pico, con el que desgarraba la carne. El Titanis se extinguió debido a 2 causas: el cambio climático y la aparición de nuevas especies de osos, lobos y felinos, que además de atacarle, también robaban su comida. Número 4. Brontornis. También dentro del grupo de aves del terror se encontraba el Brontornis. Esta ave medía 2,85 metros y pesaba alrededor de 420 kilogramos, lo que la convierte en una de las más grandes y pesadas de su especie. Vivió durante la etapa del Mioceno en la Patagonia, donde era uno de los mayores depredadores de la zona, matando incluso a elefantes y a otros depredadores existentes en esa época. Sus técnicas de ataque eran mediante la emboscada o persiguiendo a la presa para acabar saltando fuertemente sobre ella. Número 5. Cygnus falconeri. El Cygnus falconeri o cisne gigante era una ave de gran tamaño que medía aproximadamente entre 190 y 210 centímetros, desde el pico hasta la cola, y pesaba alrededor de 30 kilogramos. Debido a estas dimensiones y a su peso, se cree que no fue un ave voladora. Su extensión no fue debida, como en otros casos, a la aparición de humanos en su región, sino que se cree que los responsables de su desaparición fueron otros depredadores superiores y las condiciones climatológicas extremas. Número 6. Paraphysornis. El Paraphysornis tenía una altura de aproximadamente 1,7 metros, alrededor de 2 metros de largo, y la longitud de su cráneo era de 60 centímetros. Debido a su gran tamaño y un peso aproximado de 300 kilogramos, esta ave prehistórica era incapaz de volar. De naturaleza carnívora y siendo un temible depredador, el Paraphysornis vivió en las llanuras de Brasil durante la era del Mioceno hasta su extinción. Número 7. Patagopteryx. Esta ave corredora, denominada Patagopteryx, era endémica del noroeste de la Patagonia. Vivió en tierras argentinas durante el Cretácico superior y su tamaño era aproximadamente como el de un pollo, con 80 centímetros de largo y 50 centímetros de altura. Destacan en él sus largas piernas y pico. Se cree que era una ave corredora, que llegaba a alcanzar una velocidad máxima de 35 kilómetros por hora y que se asemejaba al correcaminos. Su dieta a base de insectos determina la forma de su pico, el cual estaba formado por pequeñas rugosidades que le ayudaban a triturar a estos pequeños animales. Número 8. Dromornis. Perteneciente a la familia de los cisnes y gansos, el Dromornis se asemejaba a un emú gigante que vivió en los bosques australianos. En un principio se pensaba que estas aves se alimentaban de plantas y semillas, aunque más tarde los científicos comenzaron a suponer que, debido a la forma y dureza de su pico y mandíbula, esta especie podría haber sido carnívora. El Dromornis podía llegar a medir 3 metros de alto y pesar 500 kilogramos. Su cuello era alargado y sus alas tenían un tamaño bastante pequeño en comparación con su cuerpo, por lo que se deduce que no era un ave voladora. Número 9. Hesperornis. Este enorme pájaro nadador, conocido como Hesperornis, pertenece al género de aves marinas que vivieron en un mar interior que se encontraba cubriendo parte de Norteamérica durante la época del Cretácico superior. En tierra era muy vulnerable a los ataques de otras especies, ya que no podía correr ni volar. Sin embargo, era un ávido nadador y buceador. Su boca estaba compuesta por una gran cantidad de afilados dientes con los que desgarraba a sus presas, en su mayoría peces y animales acuáticos. El Hesperornis medía 1,8 metros de largo y pesaba alrededor de 28 kilogramos. Número 10. Anthropornis y Pachydiptes. Los Anthropornis y Pachydiptes pertenecen a la familia del pingüino actual. Ambos vivieron en aguas frías de Nueva Zelanda en la era del Eoceno, y su alimentación se basaba en peces. Si bien el Anthropornis era mayor en altura, 1,8 metros frente a 1,6 metros de su pariente, el Pachydiptes lo era en peso, 130 kilogramos frente a los 90 del Anthropornis. El Pachydiptes fue sustituido por los pequeños pingüinos que conocemos actualmente. El Anthropornis se extinguió debido a su falta de plumaje y grasa cuando se congeló la Antártida. Bueno, yo me despido. Hasta aquí el video de hoy. Coméntanos qué opinas. Deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuevos videos de este mundo inquieto. Hasta la próxima.